A veces le tenemos miedo a los cambios, pero los cambios a veces son buenos. Y siempre tratamos de ver, de cubrir las necesidades de la iglesia. En alguna ocasión les dije que, bueno, nosotros nos reunimos los domingos porque es cuando la mayoría puede, ¿verdad? Y en todos nuestros países, por lo regular, la gente descansa en domingo, aunque es el primer día de la semana, ¿verdad? Y entonces es en domingo cuando se reúnen. Si por alguna razón la iglesia, ¿verdad?, la mayoría nos encontráramos que es el viernes cuando descansamos y todos tenemos la oportunidad de estar en la casa de Dios, entonces tendríamos que hacer cambios que beneficiaran, ¿verdad?, a todos, pues todos estamos necesitados de Dios. Así es que en esta tarde, mis hermanos, vamos a comenzar una serie en la siguiente unidad. Vamos a estar hablando en el Evangelio según San Marcos. Según San Marcos, y vamos a Marcos capítulo 1. Los siguientes 13 estudios, así como el año pasado llevamos todo el Evangelio de Lucas. Bueno, quizás no todo, ¿verdad? Pero abarcamos de ahí, fue donde sacamos todos los estudios. Así también en esta ocasión, ¿verdad? Es a través de Marcos. En la unidad 1 Jesús principia su ministerio, y esto es según San Marcos. Estamos en el estudio 14. Creo que ya todos tienen su hojita, ¿verdad? Sí, todos tienen una literatura como esta en sus manos. Ok. Quiero leerles algo de lo que es la introducción, ¿verdad?, a esta unidad, a esta serie de estudios. Si tuviéramos, dice el comentarista, ¿verdad?, el que nos hace el favor de proveernos este material, dice: si tuviéramos más que el Evangelio de Marcos, si no tuviéramos más que el Evangelio de Marcos para conocer a nuestro Salvador Jesucristo, tendríamos a un escritor inspirado que hace que los cuadros vivos se muevan como en pantalla rápida. Una característica del Evangelio son los enseguida. Cuando usted lee el Evangelio de Marcos, usted se va a dar cuenta que después de un evento que hace el Señor, enseguida Jesús entró, y enseguida, ¿verdad?, usa mucho esa palabra. Y es una sucesión rápida de actividad. El Señor Jesús fue una persona activa, dedicada a la misión que su Padre le había encomendado al encarnarse en la tierra. Pero ¿qué sabemos del poder del Señor? En Marcos vamos a estudiar, ¿verdad?, de su poder, de su dominio absoluto. Nada de lo creado por Él escapa a su poder, y es para ser admirado y para tener como resultado de esa admiración la experiencia de que Jesús es Dios, sin lugar a dudas. Los discípulos mismos tuvieron que reajustar sus opiniones de Jesús a medida que convivían con Él. Durante aquellos 3 años en que Jesús estuvo activo en su ministerio sobre la tierra, cumpliendo su misión, podemos ver que en muchas ocasiones, aún los mismos discípulos, habiendo visto el poder milagroso que el Señor tenía, y cuando el Señor hacía otro milagro, ellos seguían todavía sorprendiéndose. Y qué bonito es vivir de esa manera, ¿verdad?, en la que nosotros vemos el milagro de Dios, y eso, siempre sorprendidos, no acostumbrándonos a los milagros, porque cuando nos acostumbramos a los milagros, mis hermanos, nos volvemos hasta ingratos, porque lo vemos ya como algo que Dios va a suplir, aún sin que lo pidamos. Y es que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Entonces Dios hace que sucedan todas las cosas, pero muchas veces nosotros dejamos ya de notarlas y de agradecerlas, ¿verdad? Los niños desde muy temprana edad aprenden a decir gracias papá o gracias mamá, ¿verdad? Después del alimento, aprenden a darle gracias a Dios, aprenden muchos modales o valores que le vamos enseñando en la casa, pero muchas veces a medida que pasa el tiempo pueden ir olvidándose de ellos si no lo practican. Entonces, ¿qué poder el del Señor ante los que no querían creer? ¿Qué poder demostraba el Señor cuando daba de comer a los hambrientos físicamente?
con qué atención Jesús trataba a todos los que lo buscaban dentro del marco de su necesidad de bendición divina. Y cuánta fe se pudo ver en los que por la intervención de Jesús recibían beneficios que solo la fe podía sustentar, y que por supuesto hasta hoy en día, ¿verdad?, todo aquel que pone su fe en Él todavía sigue sustentándose, ¿verdad?, a través de esa fe en Jesús. Y cuando resucitaba una persona muerta, podemos imaginar el asombro, la alegría de familiares y amistades que fueron testigos oculares de tales momentos divinos. Y esto lo podemos ver aún hoy en día, ¿verdad?, cuando escuchamos testimonios de hermanos, de personas que han estado en un peligro, ¿verdad?, o quizás han sido, hay una palabra que usan los médicos, o que cuando alguien desahuciado, conoce esa palabra, ¿verdad?, que dicen ya no hay nada que hacer por ti. E incluso algunos médicos llegan a decir solamente te queda un mes de vida, etcétera, ¿verdad? Y entonces se imagina alguien que ha estado en la muerte y que después de haber estado entubado, quizás haber estado en cama, y que a usted le tocó verlo, y usted dice, Dios, ten misericordia y ya llévatelo, porque yo no creo que pueda levantarse otra vez. Y podemos ver milagros hoy en día todavía, ¿verdad? Escuchamos testimonios. Había un hermano que dice que se dedicaba a vender los féretros, y entonces llegaba a los hospitales, pues, ¿verdad?, pues era su negocio, y empezaba bueno, aparte de que es cristiano, acompañó a un hermano, ¿verdad?, a visitar a un enfermo dentro del hospital, que ya lo tenían en un cuarto y estaba ya de ahí, era ya para el panteón. Y entonces él llegó y dice que oraron. Y aquel hombre que parecía que no iba a sanarse, pues ya no contaban con él. Más bien él llegó a ofrecer los servicios fúnebres. Dicen que aquel hombre, el Señor lo levantó. Y después de haberlo levantado el Señor, aquel hombre no paraba de dar testimonio de lo que Dios había hecho en su vida, de cómo Dios lo levantó. Y después este hermano le dijo, ¿sabe qué, hermano? Dijo, ya no te voy a acompañar a orar por los enfermos, dijo, porque mi negocio está quebrado. Pero se imagina la alegría de aquellas personas que después de ver a aquel enfermo al punto de la muerte, y el Señor llegaba y los levantaba. Podemos imaginar el asombro de la alegría de familiares, amistades que fueron testigos oculares de tales momentos divinos. Lo importante de la misión de Jesús era que Él atendía a la persona total, no solamente su necesidad física, sino de su alma, ¿verdad? Su cuerpo, el alma, su condición espiritual era la meta, ya que Él quería rescatar todo lo que se había desviado o perdido. El Señor también ejercía su poder ante los satánicos, haciéndolo resistir en su momento, ¿verdad? En su tormento de familiares y seres queridos. Y mucha gente vino al Señor rogando, ¿verdad?, porque tenían o un hijo, o un pariente, un hermano, ¿verdad?, que estaba siendo atormentado por Satanás. Y nos recordamos de aquel hombre de Gadara, ¿verdad?, el gadareno, que aún dice que desnudos allá en los sepulcros, y que tenían que sujetarlos con grilletes, y aún así dice que era tal la fuerza que rompía los grilletes. Entonces nuestra confianza en el Señor, ¿verdad?, nunca será defraudada, y en territorio extranjero el Señor también extiende su poder para salvar y para sanar. El evangelio sería para judíos y gentiles por igual. Luego entró en un periodo de su vida cuando era rechazado. Estamos hablando del Señor Jesús. En esto demostró su aguante al sufrir. Su misión lo llevaría a un destino insospechado por sus seguidores. Ellos eran lentos para captar la realidad, pues aún andando con Él, todavía no captaban. Después de que el Señor muere y resucita, ¿verdad?, todavía los discípulos, ¿verdad?, se habían apartado. Cada uno había vuelto a sus labores, hasta que el Señor empieza a aparecérseles y empieza, ¿verdad?, a hablarles, y entonces ellos empiezan a recordar. Y muchas cosas que el Señor les había dicho que tenían que suceder, aun cuando ya el Señor se había ido, ellos empezaron a recordar aquellas cosas. Y es que el Señor les dijo, es necesario que yo me vaya, porque si no, no vendrá el Espíritu Santo. Y dice, Él les recordará todas las cosas que les he hablado. Entonces su misión
lo llevó a ese destino. Ellos eran lentos para captar la realidad. Por un lado, no querían ni siquiera considerarlo. También contemplaremos al Señor celebrando una Pascua judía, ¿verdad? A través del Evangelio de Marcos. Y aprovechó los elementos de la Pascua para instituir su propia cena memorial. El pan es su cuerpo, que sería quebrantado por los pecadores arrepentidos y perdonados. Lo que hacemos aquí cada primer domingo del mes es recordar en memoria de nuestro Salvador lo que Él hizo por nosotros, que entregó su cuerpo, derramó su sangre hasta la última gota de sangre, y todo por usted y por mí, para cubrir con ella nuestro pecado. Su sangre, que era el fruto de la vid que estaba en las 4 copas de la Pascua. Este sería el nuevo pacto bañado en sangre que Dios aceptaría como el sacrificio de todos los tiempos, eliminando así todos los demás sacrificios de animales por los sacerdotes. Todo esto se cumplió en su crucifixión y la agonía inherente, pero la victoria está en la resurrección y la vida, porque Él se levanta de la tumba y Él dice: y todo aquel que esté vivo y cree en mí no morirá eternamente. Amén. Oremos un momento y luego entramos en el estudio bíblico. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que nos consuela, nos alimenta, nos dirige, nos corrige, nos enseña, nos instruye. Úsala, Padre Santo, para corregir nuestros errores. Enséñanos de tal manera que podamos ser redarguidos por tu palabra, por tu Espíritu Santo, Señor, y que nos guíe, Señor, al arrepentimiento. Enséñanos, Padre, para poder aprender y también para enseñar a otros. Te agradecemos por todos aquellos, Señor, que se esfuerzan y que cada día, Señor, escudriñan tu palabra para beneficio de ellos y también de aquellos que están a su alrededor. En el nombre de Jesús, bendícenos en esta serie de estudios que comenzamos en este día, en Cristo Jesús. Amén. Amén. El Evangelio de Jesucristo. Y esto es según, ¿verdad? Dijimos San Marcos. El verso a memorizar es Marcos 1:8. ¿Verdad? Damos gracias a Dios por la participación de los niños. ¿Cuántos se gozaron? Mire, a mí me encanta. ¿Sabe que esos versos que los niños aprenden de memoria, ¿sabe cuándo se le van a olvidar? Nunca. Todo lo que los niños o todo lo que aprendimos desde niños, déjeme decirle, hay versos, hay episodios, etapas o hay momentos en la vida que son imborrables en nuestra mente. Nunca se van a borrar. Siempre estarán en nuestra mente. Es por eso la importancia, ¿verdad?, de trabajar con nuestros niños cuando están muy pequeños. Hay palabras que nunca se le van a olvidar, ¿verdad? Y mientras estén en su corazón, el Señor los va a recordar de tal manera para ellos, para que en algún momento, ¿verdad?, ellos sean fortalecidos con esa palabra, con esas promesas de la palabra. Y entonces, así como ellos participaron aquí, ¿verdad?, nosotros también, los adultos, ¿verdad?, en la clase que estamos tomando, también vamos a participar. Así es que no sé cuándo nos toca, pero nos van a decir, ¿verdad?, para que nosotros también, no se van a vestir de soldaditos, ok, no van a pasar aquí así, ¿verdad?, pero vamos a participar también. Amén. Puede ser con un cántico, puede ser con la lectura de la palabra o algunas preguntas. Entonces, vamos a la guía, ¿verdad? Voy a tratar de basarme en ella. Casi nunca me baso directamente en ello, pero en esta tarde voy a tratar de ir lo más apegado a ello. Siempre me gusta hacerlo como un estilo de predicación, pero si surge alguna pregunta, por favor no se quede con ella, con esa duda, y háganosla saber, ¿verdad? Queremos aprender todos juntos. Amén. Entonces, el verso a memorizar en Marcos 1:8 dice: yo os he bautizado en agua, pero Él os bautizará en el Espíritu Santo. Esto se encuentra aquí en la parte de abajo, ¿verdad? Y si usted tiene su Biblia abierta, pues está ahí en Marcos 1:8. Y dice: yo os he bautizado en agua, pero Él os bautizará en el Espíritu Santo. ¿Verdad que no está difícil? No lo podemos aprender y es fácil. Dice: yo os he bautizado en agua, pero Él os bautizará en el Espíritu Santo. Haga de cuenta que usted es Juan el Bautista, y entonces y usted le está diciendo a los demás:
yo os he bautizado en agua, pero Él, hablando o refiriéndose a Jesucristo, Él los bautizará en el Espíritu Santo. Amén. Bien, entonces aquí tenemos un ejemplo en la introducción, ¿verdad? Tenemos un ejemplo del valor que tiene el repetir a otros lo que hemos oído del Evangelio de Jesucristo. Indica también la repercusión y la influencia de hogares dedicados a la oración y el estudio de la palabra de Dios. Juan Marcos registró en forma escrita lo que había escuchado el apóstol Pedro, quizás en la casa de su madre en Jerusalén, y ahí viene la cita, ¿verdad?, donde dice que se reunían Pedro y los discípulos y los que habían creído. Dice que tenían reuniones, y esas reuniones se llevaban a cabo en casa de la mamá de Juan Marcos. El apóstol Pedro es la fuente directa de lo que narra Marcos en su evangelio. Marcos no estuvo con el Señor, Marcos no fue uno de los discípulos del Señor, pero ese evangelio, ¿verdad?, entra dentro de el canon. Juan Marcos, iba a decir crece, pero no. Juan Marcos tiene una relación, y todo esto, ¿verdad?, comienza precisamente en una reunión de casa. Porque en Hechos capítulo 12, en el verso 12, dice que se reunían en la casa de la mamá de Juan Marcos, que se llama María. En aquel tiempo yo creo que habían muchas Marías, porque en la Biblia encontramos, ¿verdad?, María, Bartolomé, María esta, María el otro, y muchas Marías. Y como hoy en día también, ¿verdad?, yo creo que muchas familias se acostumbran, ¿verdad?, o en nuestra sociedad. Y entonces aquí, ¿verdad?, en la casa de María, la mamá de Juan Marcos hace ese énfasis, ¿verdad? Marcos, el apóstol Pedro es la fuente directa de lo que narra Marcos en su evangelio. Entonces, a mí siempre se me olvida, ¿verdad? Y ese rato le preguntaba a alguno de mis hermanos, ¿verdad?, que tenemos 4 evangelios. Estos 4 evangelios se les llama sinópticos, o sea que coinciden mucho en la historia, en los relatos, en el testimonio que dan acerca de nuestro Señor Jesucristo. Algunos de ellos coinciden en las historias, hay algunos cambios en algunos, ponen otros más detalles, ¿verdad?, que otros. La manera como se refieren al Señor Jesucristo, unos como el Señor, otros como el Hijo del Hombre, otros como el Hijo de Dios, ¿verdad? Y tienen diferentes formas de cómo ellos se dirigen al Señor y cómo lo ven y cómo lo escriben, ¿verdad? Y entonces Marcos, hasta ahorita no estoy exactamente seguro si es Marcos quien escribe a los griegos, si escribe a los judíos. Siempre me confundo porque cada uno de ellos tiene un destinatario. En el caso de Lucas estamos seguros, él escribe para un excelentísimo Teófilo, ¿verdad? Y entonces nos quedan los otros evangelios, Juan, Marcos, Mateo. Entonces tenemos que Marcos, la fuente que recibe, ¿verdad?, o sea, él escuchando a Pedro, yo me imagino a Marcos, ¿verdad?, preguntándole a Pedro acerca de cómo comienza todo, milagros, ¿verdad? Y cada vez que Pedro está predicando y lo que está diciendo es acerca de lo que vio, de lo que escuchó y vio hacer al Señor Jesucristo. Y es posible que Marcos está escribiendo, redacta y hace el evangelio. Algunos consideran, ¿verdad?, que la carta es posible que la haya escrito Pedro, pero lleva el nombre de Juan Marcos. Bueno, lo que tenemos aquí es un testimonio de aquellos que fueron testigos oculares del Señor, aunque Juan Marcos no lo fue, pero tuvo una fuente directa, ¿verdad?, que es Pedro. Y lo podemos ver, lo podemos corroborar también, porque ahí en Primera de Pedro capítulo 5, en el verso 13, menciona a Pedro como a Marcos, ¿verdad?, como uno de sus hijos. Ahora, Juan Marcos, que es el nombre, ¿verdad?, Juan, en su significado, mis hermanos, ¿alguno de ustedes sabe qué significa Juan? ¿Alguien sabe qué significa Juan? ¿Alguien se llama Juan aquí? No. Juan significa Jehová es digno. Perdón, Jehová es benigno. O sea, Dios es bueno.
es lo que significa Juan. Dios es bueno. Y Marcos es como un sobrenombre que usan los romanos para decirle primogénito. Es muy posible que él era, ¿verdad?, el primogénito y le decían, es como si ahora dijéramos, algo así, ¿verdad? Sí, el primogénito. ¿Quién es el primogénito? El primogénito aquí se le pone junior, ¿verdad? Así como dijo mi hermano. Entonces, junior. Entonces era un sobrenombre para Marcos, ¿verdad? Dios es bueno, y tenía el otro que quiere decir primogénito. Entonces vamos, dice anuncio. El anuncio, Jesús es el Hijo de Dios. Y en este estudio vamos a ver, creo que son 5 puntos. Jesús como el Hijo de Dios, o es el Hijo de Dios, ¿verdad?, que es el inicio de él. La llegada de su heraldo, y ahorita vamos a ver que es un heraldo también. El 3, el bautismo de Jesús. El 4, el sello del Espíritu Santo. Y el 5, que Dios atestigua acerca de Jesús como divino, ¿verdad? O sea, como Dios. Entonces, dice el capítulo 1, verso 1 de Marcos, el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así comienza Marcos. Así comienza diciendo. Y luego dice, Marcos anuncia con gozo el Evangelio de Jesucristo. La forma en que se da un anuncio hace una gran diferencia de aceptación en aquellos que lo escuchan. Cuenta el tono de convencimiento con que se comunica y el entusiasmo con que se entrega. El Evangelio de Marcos es de carácter popular, lleno de incidentes de la vida de Jesucristo, el Hijo de Dios, el solo nombre de Jesús, que significa salvación. Estaba elocuentemente unido al de Cristo, que significa la unción del Señor, para hacer clara su exclusiva relación con el Padre, al mismo tiempo que el carácter único de su persona. Bueno, Marcos fue escrito, se cree que es uno de los evangelios más antiguos, o sea, antes que los demás evangelios, que fue escrito entre el año 55 y el 60. O sea, hay un margen de 5 años, pero se cree que es el más antiguo. Y entonces, también podemos ver a través de algunos comentarios, ¿verdad?, que para entonces al Señor Jesús ya no se le conocía solamente como el hijo del carpintero, sino porque desde que Jesús nació, el Señor había hablado a través de los profetas de que tendría un nombre, Jesús, porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Y Cristo, que significa el Mesías o el ungido de Dios. Y entonces se unen las palabras Jesús, Cristo. Y para el tiempo de Marcos ya se usaba el nombre de Jesucristo pegado, ¿verdad? Jesús y Cristo. Entonces, al principio no era así. Por eso cuando uno está en la cruz, ¿verdad?, se burlan de él y le dicen, bueno, pues si tú eres el Cristo, o sea, el ungido, el Mesías, ¿verdad?, pues desciende, sálvate a ti mismo. Entonces, el principio del Evangelio de Jesucristo era una buena nueva, ¿verdad? El principio del Evangelio de Jesucristo era la presencia de Dios para juicio y restauración de su pueblo. El principio del Evangelio de Jesucristo era para salvación de los hombres de la esclavitud del pecado. En la mañana, ¿verdad?, hablamos acerca de la entrada triunfal del Señor y cómo la gente decía, Hosana, Hosana, que quería decir, sálvanos ahora. Y preguntábamos, ¿de qué clamaba la gente que le salvaran o que fueran salvos? En ese tiempo había la opresión del yugo romano sobre ellos. Había una opresión, ¿verdad?, del imperio romano que gobernaba sobre Israel, y ellos tenían que pagarle tributos a ellos. Y entonces la gente clamaba a Dios, y habiendo reconocido que Jesucristo era el Rey, ¿verdad?, cuando Él entra montado en un burrito, y la gente dice que cortaba palmas y lo aclamaban como Rey. Y decían, Hosana, Hosana, que quiere decir, sálvanos ahora. Pero la misión del Señor Jesucristo
El propósito de venir a este mundo, dice, es para salvar lo que se había perdido. El mundo, el ser humano, estaba muerto en sus delitos y en sus pecados. Y entonces, pero nadie decía, sálvanos de nuestros pecados. Ellos solamente querían ser salvos, como hoy en día mucha gente quiere vivir todavía en lo que viven, en su pecado, en sus placeres, pero también quieren tener el acceso a la entrada del reino de Dios, ¿verdad? Como aquella joven que le pregunta al pastor y le dice, pastor, ¿y yo puedo ir a una fiesta? Y le dijo el pastor, sí. Y dice, ¿y me puedo echar unas copitas? Le dijo, también. ¿Y puedo también fumar? Y le dijo, sí. ¿Y si hay baile también? Le dijo, sí. Dijo, entonces como cristiano, dijo, ¿qué es lo que no puedo hacer? Le dijo, entrar al reino de Dios, y sigues en ese camino. Dios nos llama a una santidad, ¿verdad? Y vamos a aprender que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El hombre quiere vivir todavía, ¿verdad?, en su pecado, en sus placeres, porque quiere satisfacer los deseos de la carne, la vista de los ojos y todo, ¿verdad? Y todos estamos siempre, hermanos, atacados por la carne, por el enemigo, por la sociedad, por el mundo, por los deseos de los ojos, de la carne y todo lo que hay en el mundo, ¿no es cierto? ¿O nomás yo? Todos pasamos, ¿verdad? En algún momento donde, ¿quién no desea una casa? Venimos a este país, ¿verdad?, por un sueño americano. Y todos tenemos anhelos y sueños y metas y deseos, ¿verdad? Y hay quienes compran un boletito de la lotería, ¿verdad?, pensando ganárselo. Pero la suerte le pertenece al Señor, nosotros no creemos en la suerte. Nosotros solamente creemos en la bendición de Dios. Entonces, aquí se presenta el primer escrito de la realidad redentora de Dios, viviendo entre los hombres, predicando el evangelio, perdonando pecados, sanando enfermos, obedeciendo al Padre en todo y redimiendo al mundo. Todo lo que el Señor Jesucristo vino a hacer, a cubrir todas las necesidades del ser humano. Mucha gente le seguía, pero muchos le seguían solamente por la necesidad. ¿Sabe por qué mucha gente se acerca a las iglesias? A mí me da gusto saber muchas veces que hay personas que no tienen ninguna necesidad, ni física, ni material, ni nada de ello, ¿verdad? Y que se acercan a Dios, buscando a Dios. Y vienen a la iglesia, ¿verdad? Y dicen, bueno, yo, gracias a Dios, no tengo necesidad de esto, no tengo necesidad de trabajo, no tengo, ¿verdad? Pero dentro de mi ser encuentro que hay una necesidad que no lo puede cubrir absolutamente nada. Que algunos piensan que con tener un buen novio, una novia, ¿verdad?, ya es lo que esperaban. Dice, no, ya que me case, y piensan que ahí, y piensan que cuando tengan hijos, y piensan que cuando logren cumplir con una profesión, ¿verdad?, y ya va a estar realizado. Siempre el hombre va a tener una necesidad en su corazón, que si no la atiende, siempre va a estar buscando, y va a estar buscando en aquello que no lo va a llenar. Es Dios quien llena el vacío. Y cuando usted tenga a Dios, no le va a hacer absolutamente falta nada. Entonces va a poder decir, bueno, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganar. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ¿verdad? Y entonces el Señor Jesucristo quería cubrir con todas las necesidades. Y hermanos, en la mañana les decía, se lo repito, hay mucha gente que llama, ¿verdad? Porque pues toman el número de ahí, pero siempre por una necesidad que cuando es suplida, se olvidan de Dios. ¿Sabe cuánta gente ha venido a la iglesia a través de los años con necesidad de trabajo y les hemos ayudado? Y una vez que consiguen trabajo, una vez que cubren, ¿verdad?, su necesidad, la que haya sido, la que sea, ya no vuelven. Y entonces, cuando hay necesidad en el ser humano, y el Señor Jesucristo para eso vino, para cubrir las necesidades, ¿verdad? Habían 10 leprosos, nomás uno regresó, todos fueron sanados. Y el Señor es fiel para con todos. Amén. Y es lo que Él ve.
Él dice, obediencia quiero, no sacrificios. Entonces entendimos hasta ahí quién es Jesucristo. Este es el comienzo del Señor Jesucristo y su propósito, según Marcos. Se presenta, ¿verdad? Él viene, vive con los hombres, predica acerca de su mensaje que es de paz. Y luego perdona pecados, sana enfermos y obedece a Dios. Es el ejemplo de cómo obedecer al Padre. Punto 2, vamos a la llegada de su heraldo. ¿Alguien sabe qué es heraldo? En México teníamos un heraldo muy famoso, ¿verdad? Un heraldo, un periódico muy famoso llamado El Heraldo de México, ¿verdad? ¿Y qué era lo que hacía el periódico? Anunciar. Es dar un mensaje. Y bueno, un heraldo es eso, es un mensajero. Un heraldo es aquel que da hace conocer o da a conocer acerca lo estaba leyendo, por ejemplo, da a conocer algunos decretos, ¿verdad?, que son dados a través de una corte o de la Suprema Corte. Hay un vocero, aquí en Estados Unidos también lo tenemos, ¿verdad? Es aquel que abre el camino, es aquel que presenta. Por ejemplo, cuando el presidente de la nación va a entrar a la ¿cómo se llama? Cuando da su informe, llega al... ¿cómo se llama ese lugar? El Senado. Pero entra solamente una vez por año para dar su informe. ¿Será la Corte Suprema o algo así? Al Congreso de la Unión, gracias. Congreso de la Unión, ¿verdad? Donde llega, ¿verdad? Y siempre cuando entran todos los que vienen acompañándolo, y luego hay un vocero. Y hace años vi a uno que golpeó el piso con algo ahí, ¿verdad?, para hacer que voltearan a ver todos. En aquel tiempo se sonaba trompeta, ¿verdad? Y todos hacían silencio y entonces escuchaban el decreto, ¿verdad? Y eso lo vemos en Daniel cuando salió un decreto. Ese era un heraldo, aquel que llevaba, ¿verdad?, que tenía que leer el edicto. Ese es un heraldo. Y la Escritura habla de ese heraldo. Dice Marcos capítulo 1, versos 2 al 8, dice, como está escrito en el profeta Isaías, he aquí envío mi heraldo. Bueno, aquí dice mensajero, delante de ti, quien preparará tu camino. El Señor Jesucristo, como Rey de Reyes y Señor de Señores, al comenzar su ministerio, hubo alguien que vino anunciándole primero, que vino preparando el camino para el Señor, ¿verdad? Cuando un presidente llegaba ya a nuestro pueblito, ¿qué pasaba? Primero llegaba una comitiva, ¿verdad?, a limpiar las calles, a pintar las bardas, las casas y todo lo que había para que el presidente pasara por ahí. ¿Se acuerdan? A mí también me tocó. Y dice, he aquí envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Así, Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salía él toda la provincia de Judea, de todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido de pelo de camello y con un cinto de cuero a la cintura, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar agachado la correa de su calzado. Yo os he bautizado en agua, pero él os bautizará en el Espíritu Santo. Entonces, el Evangelio de Jesucristo no es un evento aislado en el acontecer del mundo. Tampoco es aislado de la corriente de la historia, y mucho menos ajeno a la vida y relaciones humanas. Juan el Bautista. Ahora, ¿cómo hace su aparición Juan el Bautista? Porque, bueno, lo menciona Lucas, ¿verdad? Que a la vez que el Señor Jesucristo, cuando es concebido, dice que María va a la montaña y visita a su prima Elizabeth, que es la madre, ¿verdad?,
junto con Zacarías y Elizabeth, son madres de Juan el Bautista, que no habían podido también tener hijos. Y esto es un milagro también, porque ellos ya eran ancianos, ya eran viejos. La Biblia no dice qué tan viejos, ¿verdad? Pero ya eran avanzados en edad. Y el Señor les da, de tal manera que cuando el ángel le dice a Zacarías, él no lo cree y le dice, por no haber creído ahora te quedas mudo, ¿verdad? Como señal. Y entonces dice la escritura que, bueno, fue mudo hasta que nació el niño. Miren, 9 meses, ¿verdad? Descansó Elizabeth, no escuchaba a Zacarías. Y entonces dice que decían, ¿cómo le vamos a poner al niño? ¿Verdad? Y entonces el padre, ¿verdad? Hasta entonces dice que les hacía con seña, pero no le entendían. Así es que el Señor otra vez, el milagro le abre, ¿verdad? La boca y puede hablar. Entonces vemos aquí a Juan el Bautista, el heraldo, ¿verdad? Lo menciona desde Lucas capítulo 2 y luego ya hasta cuando el Señor Jesucristo comienza su ministerio. Y entonces vemos a Juan, ¿verdad? O leemos de Juan que está allá bautizando gente. Y sabe que en Mateo capítulo 3 les habla bien fuerte a los religiosos de aquel entonces. ¿Sabe cómo lo decía? Generación de víboras, dice. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Y luego le decía acerca del juicio que vendría. Dice, ya el hacha está puesta, dice, al tronco de los árboles. Por eso hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y entonces empieza, ¿verdad?, a enseñar. A los soldados que llegaban también les decía, ustedes no anden levantando ahí, no sean tan malos. Aquellos que dicen, si ustedes tienen 2 túnicas, denle una al que no tiene. Enseñando acerca de la misericordia, ¿verdad? Aquellos que cobraban el tributo también le decían, oiga, no se pasen, sean honestos. Y entonces él venía enseñando eso. Y entonces todos aquellos que estaban dispuestos a tener ese cambio, le decían, pues vénganse, ¿verdad? Bautícense, y eran bautizados. Y entonces dice que toda la provincia, y aún hasta los fariseos, y es por esa razón que él les decía, generación de víboras. Entonces en el desierto se escucha la urgencia de preparar el camino del Señor a través de Juan el Bautista. Y se anuncia el arrepentimiento de sus pecados a los seres humanos por la inminencia de la llegada del Cristo. Entonces el comentarista habla acerca de por qué Juan se vestía así, ¿verdad? Dice que su túnica era pelos de camellos, que debió haber sido bien áspera. Imagínense, en aquel tiempo no tenían lo que tenemos ahora. Usted dirá, ese Juan traía un buen abrigo, ¿no? Era una túnica y era de cuero, dice, de camello. Era como algo muy rústico, ¿verdad? Un contraste muy grande con el lino fino que usaban los hombres importantes o los religiosos de ese entonces. Y luego dice que su comida, ¿verdad? Esto es solamente para que usted se dé cuenta que la comida que él tenía no era ¿verdad? Siendo un profeta del Señor, y aunque nunca hizo un milagro, ¿verdad? No era bastante humilde, pues. Está demostrando aún a través de su comida. No eran manjares lo que él comía. Y entonces cuando dice que langosta es porque les era permitido comer la langosta. Y usted se está imaginando la langosta esa, ¿verdad? Del mar. No era ese tipo de langosta, sino eran de esos chapulines. Allá para Oaxaca dicen que comen mucho de eso. Yo soy de Oaxaca, ¿verdad? Pero es un tipo, es una especie, ¿ok? De chapulín. No es cualquier clase de chapulín. Hay de chapulines a chapulines. Hay clases. Y entonces, ¿verdad? Esto tipifica, ¿verdad? Un nivel bastante humilde. Es como por decir nosotros, ¿verdad? Allá en nuestra tierra, ¿qué era lo que comíamos? Pobremente. A veces comíamos nomás tortillita y con sal. Era para lo que alcanzaba, ¿verdad? Una comida sencilla, rica en nutrientes y hierro y todo eso, pero pobre, humilde, ¿verdad? Porque es de lo más barato, frijoles y arroz. ¿Ok? Vamos a decir, era la comida de Juan el Bautista.
pobre, ¿verdad? Arroz y frijoles comía Juan. En estos tiempos era lo que hubiera comido. Pero venimos a Estados Unidos, ¿verdad? Ya no sabemos ni qué son los nopales. En una ocasión nos llegaron, ¿verdad?, unas rejas de nopales. Y decían, mire, nos trajeron nopales ahí, los echamos en el asador. Y dije, si hay carne, ¿para qué nopales? ¿Verdad? Y allá en nuestro pueblo dicen algunos, ¿verdad?, que bueno, allá comíamos muy poca carne. Aquí nos venimos a desquitar. Porque allá, dice, cuando había para carne, dice, resulta que era cuaresma. Ya ve que hay gente que en cuaresma no come carne. Entonces, ese era el tipo de Juan. Bastante humilde, pobre, ¿verdad? Y cuando habla acerca de Juan, bueno, es un mensaje universal, histórico y personal, pero también es un mensaje público. Juan el Bautista fue conocido predicando a voz en cuello el bautismo del arrepentimiento. La inmersión de los que respondían era hecha públicamente. El río Jordán era conocido, ¿verdad?, de todos. El anhelo de perdón de los pecados era expresado abiertamente en forma de confesión. El bautismo del heraldo, o sea, el bautismo que Juan venía, sería en agua para sumergir el cuerpo. Pero el del Hijo de Dios sería en el Espíritu Santo, para transformar la vida con el derramamiento de amor por Dios y por el prójimo en cada corazón. Esa es la diferencia, hermanos. Hubieron algunos discípulos que pasados muchos años, ¿verdad?, cuando el apóstol Pablo llega predicando, creo que es en Samaria, en el capítulo 19 de Hechos, dice que el apóstol Pablo les está hablando acerca de Jesucristo y del bautismo, ¿verdad?, del Espíritu Santo, del creer en Jesucristo. Y entonces él les dice, ¿ustedes no han sido bautizados? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos sabido si hay bautismo o si hay Espíritu Santo. Imagínense, ya habían pasado, algunos comentaristas creen que habían pasado como unos 20 años. Y había un grupo todavía allá en Samaria que no sabían acerca del Espíritu Santo. Y fue entonces cuando el apóstol Pablo empieza a enseñarles desde el comienzo, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Ellos habían sido bautizados solamente en el bautismo de Juan. Y entonces, hermanos, desde el momento en el que nosotros creímos, dice Efesios capítulo 1, el apóstol Pablo en los de Éfeso, capítulo 1, versos 13 y 14, dice que desde el momento en el que nosotros creímos, dice, y habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de nuestra salvación, dice que desde ese momento fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que es la garantía o es la promesa, ¿verdad?, dice, hasta el día de la redención de la posesión adquirida. O sea que hemos sido sellados, mis hermanos. ¿Sabe una cosa? Hace años escuché el testimonio de alguien que había antes servido para Satanás. Y dice que cuando hacían un montón de cosas, ¿verdad?, y tenían que ir y desenterrar huesos humanos para hacer ciertos rituales, ¿verdad? Y entonces dice que nunca se atrevió a preguntar a Satanás, porque Satanás era el que escogía qué tumbas habría que abrir. Dice que le decía, esta puedes usar, esta no, esta sí, esta no, pero siempre se quedó con esa duda. Dice que un día ya de convertido él se preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué nunca podía? Pero es que, hermanos, nuestros cuerpos nosotros hemos sido sellados. Y aún el cuerpo, mis hermanos, Dios todavía los mantiene seguros, aun cuando ya no haya vida en ellos. Recuerdan también en la historia, allá creo que es en Reyes, no recuerdo la cita ahora, pero donde hay un evento, dicen que vienen viajando una caravana y uno de los muchachos muere, y dicen que hacen un agujero y que lo entierran. Bueno, lo meten ahí en ese foso, pero resulta que coinciden que en ese foso habían enterrado a alguien que había sido profeta.
Y que el cuerpo en cuanto tocó, ¿verdad?, los huesos del otro se levantó. O sea, un milagro, ¿verdad? Creo que eran los restos de Eliseo, si no estoy mal en eso. Entonces, el bautismo del heraldo sería en agua para sumergir el cuerpo, pero el del Hijo de Dios es con el Espíritu Santo, para transformar la vida con el derramamiento de amor por Dios y por el prójimo en cada corazón. Hermanos, ¿verdad que nosotros ya no actuamos como actuábamos antes? Antes éramos malos, muy malos. ¿Quién puede decir eso? Que era malo, muy malo, requete malo. Y no sentíamos a lo mejor remordimientos, ni arrepentimiento por lo que hacíamos, ni por lo mal que nos portábamos. Bueno, a mí como me enseñaron la palabra desde pequeño, cuando anduve en esos caminos, hacía cosas malas, pero ni las disfrutaba, porque yo sabía dentro de mí que no estaba mal, y había algo dentro de mí que aún antes de hacerla me decía, está mal, no está bien, no está bien. Y aún cuando anduve en el pecado, no lo disfruté, porque siempre hay algo dentro de ti que te está recordando que no está bien lo que estás haciendo. Pero como somos tan rebeldes y tan desobedientes, y entonces antes éramos malos, pero gracias al Señor que cuando hicimos una decisión de servirle y de seguirle, Él nos perdonó, nos limpió y nos dio una nueva oportunidad. Y ahora, si por alguna razón caemos en un pecado de desobediencia o de lo que sea, porque somos débiles o lo que usted, ¿verdad? Pero hay algo que todavía le indica y que le dice que tiene que arrepentirse, que tiene que pedirle perdón a Dios, y usted lo hace. Y el Señor es tan bueno, mis hermanos, que nos perdona y nos limpia y nos da una conciencia limpia otra vez. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ahora, eso no nos da pie para que vayamos, ¿verdad?, y nos revolquemos en el pecado, al cabo que Dios me perdona. No, ya no somos de los que corremos tras el pecado, sino somos de los que nos guardamos, porque el Señor nos dice, sed santos, como yo soy santo. Y entonces, es ese amor, es eso que el Señor ha puesto en nosotros, hemos sido sellados. Ahora, vamos al bautismo de Jesús, y muy rápido, porque aquí pasa muy rápido el tiempo. Dice Marcos capítulo 1, verso 9, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Cuando leemos Mateo capítulo 3, versos 14, ¿verdad?, 15, y ahí leemos que Juan se le oponía. Él decía, pero el Señor Jesucristo le persuadió y le insistió y le dijo, deja así, vamos a cumplir toda justicia, o sea, vamos a hacer lo que es correcto, lo que Dios manda, ¿verdad? Vamos a complacer al Padre. Y entonces no hubo problema. El bautismo de Jesús fue realizado por Juan, despreciado entre los hombres, siervo ante su Señor, conmovido ante su presencia, humilde ante su deber, niño delante de su Dios, criatura ante su Creador, heraldo indigno de Dios ante el esperado de los siglos, el que bautizaba en agua frente al tabernáculo del Espíritu Santo. Por eso Juan procuraba impedírselo, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Imagínese, es Juan, está frente al creador del universo. Ahora, qué bendición tan grande, y esto lo aprendí de un pastor hace tiempo. Dice, ¿sabe que el milagro más grande en toda la creación, dice, es este? Dice, yo lo considero así. Dice que Moisés estuvo en la presencia de Dios por 40 días y 40 noches. Y dice que cuando él descendió de ahí, la gente no podía verle al rostro. Porque por haber estado en la presencia de Dios, dice que su rostro resplandecía, como estar viendo al sol. ¿Y quién puede ver al sol? Lastima. Y dice que la gente no podía ver el rostro de Moisés, de tal manera que Moisés tuvo que ponerse un velo para poder hablar con la gente y que la gente, ¿verdad?, pudiera estar ante él. Dice, pero esto es lo más grandioso, dice,
que Dios mismo, Dios encarnado, el Verbo encarnado, Dios mismo estuvo entre los hombres y Judas tuvo que darle un beso para que pudieran saber quién era. O sea, Dios mismo estuvo con nosotros, dice, y no fue necesario que la gente, o que Él se cubriera el rostro para que la gente pudiera verle. Pero sí vemos en el capítulo 17 de Mateo, ¿verdad? Ahí en los primeros 2 versos, que dicen que subieron a la montaña de la transfiguración, ahí donde el Señor se le presenta a Elías y Moisés y hablan, dice que sus cuerpos, sus vestiduras, dice que se convirtieron tan resplandecientes que los discípulos lo único que hicieron fue agacharse, dice, y Pedro decir, Señor, ¿verdad? Diles que no se vayan, les hacemos aquí una enramada a cada uno, que era la fiesta de los tabernáculos. ¿Verdad? Un evangelio dice ahí que no sabían lo que decían, pero estaban, y Juan se sentía, imagínense cómo se sentía Juan, sabiendo quién estaba enfrente de él. Por eso dice aquí el tabernáculo de Dios, o sea, el Espíritu Santo. Y Juan tenía que estar ahí ministrando. Como yo creo que esa sensación muchas veces hemos llegado a sentirla. Por ejemplo, aquí tenemos ya mucha confianza, pero muchas veces, hermanos, cuando nos han invitado a alguna otra congregación donde yo no conozco a la congregación, y el hecho de pararme ahí al frente, muchas veces eso causa quizás un poco más de nervios. O que a veces los pastores me dicen, tiene que traer un sermón para los pastores. Ellos son más teólogos que yo, más estudiados que yo, conocen más que yo. ¿Cómo se sentía Juan? Y él decía, es necesario que yo mengüe y que él crezca. El bautismo de Jesús fue practicado en el Jordán porque aquel cuerpo tenía que sumergirse bajo las ondas del agua, como posteriormente sería sepultado en las entrañas de la tierra. Fue ejemplo de obediencia. El Hijo lo hizo en obediencia al Padre y Juan en obediencia al Hijo. Jesús lo hizo por voluntad propia, en sumisión serena. Por eso Juan lo hizo cautivado, superando todo escrúpulo, y Jesús no lo reclama como derecho, sino como privilegio, diciendo, permítelo por ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Hermanos, si yo pregunto, ¿Jesucristo, era necesario que Jesucristo se bautizara? ¿Cuál es la respuesta? No, porque el arrepentimiento era por los pecados. Pero el Señor Jesucristo, en obediencia al Padre y para ser el ejemplo, ¿verdad? Él decide ser bautizado. O sea, Él mismo está, sin tener pecado, está diciendo yo mismo, ¿verdad? Como dijo el apóstol el Pablo, que también lo menciona de esta manera. Él dice, el Señor Jesucristo que fue manifestado y que vino para salvar a los pecadores, de los cuales dice, yo soy el primero. O sea, como diciendo, yo soy el más grande pecador, ¿verdad? Y es así como nosotros ante la presencia de Dios es como debemos considerarnos. Y entonces el Señor Jesucristo no tenía ninguno, pero aún así Él dijo, yo me someto, ¿verdad? Yo lo hago en obediencia al Padre, cumpliendo, ¿verdad? Y es por esa razón que en ese momento dice que, bueno, sucede algo. Vamos al punto 4, el sello del Espíritu Santo, que no solamente es para el Señor Jesucristo, sino que ahora, ¿verdad? Es para cada creyente. Entonces dice, y enseguida, en el verso 10 de Marcos 1, y enseguida mientras subía del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como paloma. Entonces vemos que el bautismo de Jesús fue una entrega en oración. Qué bonito es poder, yo no sé cuál ha sido la experiencia. Todas las experiencias son diferentes, mis hermanos. Yo no sé qué es lo que usted haya sentido en ese momento cuando usted fue bajado, ¿verdad? En obediencia al agua. Pudo haber sido en un río, pudo haber sido en un bautisterio como este, ¿verdad? Pero cuando usted supo que eso marcaría el comienzo de usted obedeciendo al Señor,
Y es que el bautismo es el paso de obediencia, es con el que comenzamos, es con el que comenzó el Señor Jesucristo su ministerio, es con el que nosotros también, ¿verdad? Al acceder a eso, al permitir que nosotros bajemos en obediencia a eso, nosotros empezamos a ministrar. Tenemos, ¿verdad? Bueno, como iglesia en nuestra orden es que usted ya pasa a ser miembro, ¿verdad? Y usted tiene el derecho y ya puede servir como los demás, tiene todos los privilegios. Y entonces, dice la Escritura, ¿verdad? Que el Espíritu descendía sobre él como paloma. Ahora déjeme decirle una cosa, ¿verdad? Que el bautismo no salva, ¿ok? El bautismo solamente es el paso de obediencia o la declaración pública de que usted ha creído en Jesucristo. Porque usted cuando se bautiza, ¿verdad? El simbolismo es de muerte, sepultura y resurrección a una nueva vida. Y entonces significaba su dedicación a una obra definida, en un tiempo determinado. Gustaría muerte y sepultura para redimir al género humano. Es Lucas el que añade que mientras Jesús oraba, vio al Espíritu descender sobre él en forma corporal. Y era un sello, escuche bien, era un sello que indicaba propiedad. Que Marcos 1:11 declara: tú eres mi Hijo amado. Era un sello que indicaba exclusividad. Pero sigue diciendo que asegura que con él es que tiene todas sus complacencias. Era un sello que indicaba también santidad, o sea que había sido apartado porque estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. La palabra del Señor dice, mis hermanos, ¿verdad? El apóstol Pablo a los de Éfeso le dice que nosotros hemos sido, dice, porque todos, amén, todos, y todos son sin excluir a nadie, todos fuimos creados para alabanza de la gloria de Dios. Y usted por ahí va a escuchar acerca, ¿verdad?, de la predestinación, ¿verdad? Y no es que Dios no hace excepción de personas. Dios no es el que elige, es el hombre quien decide. Pero Dios en su omnisciencia ya sabe quién va a elegir obedecerle a Él. Por eso dice, a los que antes llamó, ¿verdad?, a los mismos los preparó, a los mismos los predestinó, ¿verdad? ¿Para qué? Para que fueran, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Entonces dice que todos fuimos creados para la gloria de Dios, pero Dios en su omnisciencia sabía que nosotros estaríamos sirviéndole. Ahora, hay mucha gente allá afuera todavía que no están en los caminos del Señor, pero que Dios sabe en su omnisciencia que ellos van a ser salvos. Y puede ser por la palabra suya, porque nos ha enviado a predicar. Amén. Entonces aprovechamos todo evento que hacemos, ¿verdad?, para invitar a todos aquellos que todavía no conocen, para que vengan y conozcan este evangelio de amor, de perdón, de salvación, ¿verdad?, de seguridad. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? Reina el silencio. Dios atestigua, es el quinto punto, y ya terminamos. Dios atestigua acerca de Jesús como Hijo divino. Marcos 1:11 dice: y vino una voz desde el cielo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Cómo se siente un padre cuando sus hijos lo honran? Cuando sus hijos, ¿verdad?, son lo que ellos siempre han planeado, esperado, deseado, soñado. O quizás no todo eso, pero con el hecho de que un hijo sea obediente, ¿verdad? ¿Cómo se sienten los padres? Satisfechos. Y no quiere decir que porque sea, ¿verdad?, rebelde, incumplido, irresponsable y todo eso, los padres dejen de amar a los hijos. No. Simplemente que, bueno, Dios tiene un hijo y es único y es de sus genes y es pues lo que él esperaba. Porque cuando dice: este es mi Hijo amado,
en ti tengo complacencia. O sea, tú me complaces, tú me satisfaces como hijo. Yo creo que cada uno de nosotros deberíamos anhelar que Dios dijera de eso de nosotros, ¿no es cierto? Que Dios pudiera decir también de nosotros: Anita, tú eres mi hija amada, en ti me complazco. Benny, tú eres mi hijo amado. Y así cada uno, ¿verdad? Ser el hijo amado de Dios. Y no quiere decir que Dios no nos ame, ¿ok? Pero decir: me complaces, haces mi voluntad, obedeces en todo lo que yo he pedido. Isaías había predicho que el siervo, que era contentamiento de su alma, recibiría de su espíritu para traer justicia a las naciones. Eso está en Isaías 42:1. Era una justicia que habría de comenzar con actos de arrepentimiento de parte de los pecadores. O sea, aquellos que andaban haciendo lo que querían y vivían como querían, ahora iban a vivir y hacer lo que era correcto, lo que era bueno ante Dios y ante los hombres. Y entonces, obediencia de sus profetas para proclamarlo y la de su Hijo para cumplirla con sumisión reverente. Era el mensaje redentor del Evangelio que habría de habitar corporalmente entre los seres humanos. Este mensaje se fundamentaría en obediencia a su voluntad soberana, redundando en sanidad de enfermos y sobre todo en la redención del mundo por el Hijo. ¿Cómo no anunciar con gozo una salvación tan grande? Así lo había oído Marcos en su casa, así lo había visto en la fe de Pedro y así lo comunica al mundo. Hermanos, a lo mejor yo no soy el más influyente, ¿verdad?, en su vida, pero puede haber alguien que cuando le da la noticia de Dios se lo da de una manera que a usted lo atrae, ¿cómo se dice? Lo hace que se involucre en ese mismo sentimiento de querer agradar a Dios de esa manera. Hay hombres que a mí me inspiran por su ministerio, por su obediencia, por su dedicación, por su entrega al servicio de Dios. Y hay uno de ellos que yo admiro, ¿verdad? Pues, ¿verdad? Porque en el siglo pasado Dios le permitió ser uno de los más grandes evangelistas a nivel mundial. Y sus predicaciones todavía quedan y siguen haciendo todavía un gran trabajo. El gran trabajo de todavía alcanzar almas, porque yo creo que mucha gente a través de ver los videos, las predicaciones de él, siguen conectándose con Dios y que todavía siguen influenciando nuestras vidas para perseverar. Hay quienes nos han enseñado a través de su ejemplo perseverancia, dedicación, entrega, servicio. El más grande ejemplo de obediencia, el Señor Jesucristo, de humildad, de mansedumbre. Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No fijemos nuestros ojos en los hombres que nos pueden fallar, fijémoslas en Jesucristo. Podemos seguir ejemplos, hermanos. Yo le menciono de hombres a los que yo puedo admirar, pero ese mismo hombre también me puede fallar. También tenemos que aprender de aquellos hombres que en sus caídas, ¿verdad?, en sus fallas, en sus descuidos, han caído. Algunos se han quedado caídos, no se han levantado, pero otros se han levantado. Entonces, aún de ello podemos aprender. Amén. Así es que este es el comienzo en los relatos del Evangelio del Señor Jesucristo a través de Marcos, y yo deseo con todo mi corazón, ¿verdad?, que sea de gran bendición para sus vidas. En la parte de atrás, mis hermanos, hay unas preguntas que usted puede contestar. Solamente las voy a leer, ahí usted las contesta en casa. Y también en la parte de abajo trae también un devocional para cada día de la semana, desde comenzando mañana, ¿verdad? La indica mañana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y el domingo, ¿verdad?, es donde va a estar también otra vez, hay otro devocional. Entonces,
La pregunta número 1 dice: ¿quién era el mensajero de Dios? Según el principio de Marcos, ¿quién era el mensajero de Dios? ¿Cuál era el ministerio de Juan el Bautista? ¿Con qué bautizaría Cristo? Y el Espíritu Santo, al descender sobre Jesús al momento de su bautismo, era un sello que indicaba, ¿verdad? ¿Qué indicaba? Indicaba propiedad, exclusividad y santidad, dijimos, ¿verdad? Así es que eso les queda como tarea, y yo espero que esto haya sido de una gran bendición para su vida. Sigamos conociendo acerca de nuestro Maestro, ¿verdad?, a través de los estudios bíblicos, y me da gusto que puedan venir, puedan gozarse con estos estudios, y que sus hijos también puedan aprender también, ¿verdad? Tenemos a los maestros en las aulas, que hoy, ¿verdad?, uno no pudo, pero gracias a Dios por cada uno de los que se esfuerzan para que todos podamos recibir esta bendición. Oremos. Padre, muchas gracias te damos. Gracias por bendecirnos con tu palabra. Gracias por enseñarnos acerca de estos ejemplos, Señor, que vemos. Profetas, maestros, hombres que sirvieron, Señor, a nuestro mismo Señor Jesucristo como nuestro Redentor, como el ejemplo más humilde, ¿verdad?, y de mansedumbre, y de obediencia, y de servicio, y de compasión, y de misericordia. Que Él estaba lleno de todas esas virtudes, en las cuales nosotros necesitamos también aprender y enriquecernos. Te pedimos, Señor, perdón por quizás tantas veces que no nos hemos esforzado lo suficiente para honrarte, para obedecerte. Perdónanos, límpianos, Señor, de toda maldad, de todo pecado, Señor. Libra nuestra alma. Permítenos poder tener, Señor, la seguridad siempre, Padre, de que al haber creído en ti, Señor, tenemos el sello de tu Espíritu Santo, el cual nos guarda de toda caída, el cual nos redarguye en cada momento, Señor, en el que somos débiles. Perdónanos y límpianos, y ayúdanos, Señor, a apartarnos de todo aquello que nos estorba, para poder correr con libertad la carrera que tenemos por delante, la carrera de la fe. Gracias te damos en Cristo Jesús.